¿Cómo están? Bienvenidos. Buena jornada. Hablemos hoy de temas de Argentina en nuestra agenda abierta. Un supuesto error en el padrón electoral está dejando afuera a votantes de entre 16 y 18 años, una población que en encuestas se proclama anti-FMI. Sin embargo, en redes sociales se alerta que empadronaron 200.000 ciudadanos venezolanos pro-Macri. Preguntamos, ¿se mueve la maquinaria electoral en contra de la democracia? Allí la posibilidad de practicar, de sumarse, de empezar a ejercitar memoria histórica en función de los hechos en el país. A tener en cuenta también hoy cómo está la Argentina de Macri mientras se preparan para estas elecciones generales. Cuando hablemos de los hechos en el mundo, hoy se está conmemorando el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Tenemos una súper invitada para abordar este tema. ¿Conoce usted la importancia de la fecha? Allí entonces nuestras preguntas en redes sociales. A esta hora también le vamos a contar un hecho que genera noticia en todo el mundo. Theresa May, primera ministra británica, anunció su dimisión. También es la lideresa del Partido Conservador de Reino Unido. 7 de junio es la fecha en la cual estará fuera de ese cargo, despejando el camino para la elección del sucesor en las próximas semanas. Hoy en nuestro espacio económico a las 10 de la mañana le vamos a mostrar quiénes se mueven justamente como candidatos a sucederla. Ha dicho Theresa May, dimitiré como lideresa del Partido Conservador el 7 de junio para que se pueda elegir un sucesor. La confirmación frente a la puerta de su residencia oficial. Hoy inclusive ella lagrimeaba, visiblemente emocionada, y hay que seguir al frente, decía también, de este gobierno hasta la elección de la persona que va a dirigir esa función y que va a dirigir los destinos del Reino Unido de salida del mecanismo de Unión Europea. Esa acción, por su sigla en inglés, se llama Brexit. @telesuragenda_a y @agenda abierta en Instagram son nuestros usuarios para que estemos juntos también vía redes sociales. En Argentina, estudiantes de secundaria convocaron a un padronazo masivo este viernes. La medida de fuerza es una respuesta a una falla en el sistema electoral, que no computó cerca del 50% de jóvenes entre 16 a 18 años que están aptos para ejercer su derecho al voto, un detalle que representa cerca de 1 millón de personas. Los estudiantes se organizaron para presentar un pedido de información sobre la falla, lo que llevó al CNE a ampliar el periodo de reclamos sobre el padrón electoral hasta el 29 de mayo. La principal reivindicación es no perder el derecho al voto. Las elecciones generales serán celebradas el próximo octubre, donde se elegirán un nuevo presidente y vicepresidente, 130 diputados y 24 senadores. Hasta el 22 de junio, los postulantes pueden inscribirse en la disputa. De inmediato, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se han presentado por el partido Unidad Ciudadana como principal fórmula de la oposición, mientras por Cambiemos, Mauricio Macri va por la reelección. Sin embargo, solo el 11 de agosto empezará formalmente la carrera electoral hacia la presidencia en Argentina. Es la fecha prevista para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Mientras tanto, sectores del oficialismo y de la oposición peronista, kirchnerista e independiente confirman sus alianzas. ¿Qué tanta incidencia pueden tener los jóvenes en el escenario electoral? ¿Tendrá Macri fuerza para reelegirse o la oposición podrá llevar la contienda? Hoy en Agenda Abierta haremos foco sobre los movimientos preelectorales en Argentina. Vamos a ver, primer portal que mueve esta situación electoral en Argentina. Partido Justicialista sumó a 13 partidos y avanza el armado del Frente Opositor. El Partido Justicialista y Unidad Ciudadana, junto a otros 13 partidos con personería nacional, ya dieron el sí en la primera de una serie de reuniones en la que se definirá la arquitectura electoral de los opositores. Aquí le llaman espacio opositor. Entre las organizaciones que se suman al frente está el Partido Comunista, el Partido Verde y Compromiso Federal. Han dicho que vienen trabajando desde diciembre del año 2015, fortaleciendo esa unidad nacional, popular, democrática, feminista y latinoamericanista para poner fin al saqueo y al ajuste de Macri y de las corporaciones y para reconstruir una patria plena de derechos. Así hablan los dirigentes citados aquí en este portal. Han dado un comunicado y este medio de comunicación El Tiempo lo va reflejando. Ya por el lado oficialista, Macri no logra ampliar sus alianzas. Diario Popular dice, tras la reunión con Macri, Urtubey negó un acercamiento de cara a las elecciones.
vamos a competir con el presidente. Asimismo hablaba el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien dijo que descartó la alianza política Cambiemos, que llevó a Macri a la silla presidencial, y a la opción política llamada Alternativa Federal para ir a primarias, y prefiere lanzarse a él directamente en estas primarias como candidato. Cuando analicemos el hecho también vamos a ver qué internas están dadas de lado y lado, a ver cómo se consolida justamente esta gran alianza nacional que se busca desde el lado opositor al presidente de la nación. Avanzo. Página 12 dice, Les Fernández, si están usando este idioma, que justamente los jóvenes en redes sociales, los jóvenes pro aborto, han instaurado ya se habla así cuando se entiende del todes, de les, y de suprimir justamente ese O o esa A para llevarlo a la E, se está hablando de una nueva manera de comunicarse. Este fin de semana, el sábado precisamente, Merlo se va a convertir en escenario donde se van a mostrar por primera vez juntos el flamante candidato a presidente, Alberto Fernández, y la flamante candidata a vice, Cristina Fernández. La inauguración de un parque que va a llevar el nombre del expresidente Néstor Kirchner al cumplirse 16 años de su asunción, los va a mostrar compartiendo en esta actividad que organiza un intendente, Gustavo Menéndez, que tal vez sin quererlo se parecerá mucho al primer acto de campaña del binomio Fernández-Fernández. Así están dadas las cosas porque así también se van moviendo los humores en el país. Vamos a ver encuestas, vamos a ir a los números. Argentina, octubre de 2019. Intención de voto, 36,6 tiene Cristina Fernández por Unidad Ciudadana, 24,9 Macri con Cambiemos, 11,3 Roberto Labaña, Peronismo Federal es la opción política que aglutina a Labaña, economista, 11% Sergio Massa por el Frente Renovador. Esta es una encuesta que hace CELAC en mayo 2019. Todavía nos sobra la fuerza para dar vuelta al partido, dicen quienes quedaron afuera justamente de este padrón electoral. Hoy el 50% de les jóvenes de entre 16 y 18 años no está empadronada. ¿Quién plantea esto? Vayan arriba, por favor, al usuario en Twitter. Les jóvenes. Estamos hablando de un grupo de muchachos, de adolescentes muy jóvenes que están trabajando y están diciendo que lo que se vive hoy es un desastre, que están dejando afuera de su primer voto a 500.000 pibes. Y fíjense cómo no le ponen ni pibes ni pibas. Y de nuevo, la E y la A va suprimida por una X en esta publicación. Vos podés estar en este número, están llamando en ese tuit, déjenme el tuit por favor y busquémoslo para poner acá, porque es la denuncia que hacen los jóvenes justamente diciendo que se pueden quedar fuera del padrón electoral y anunciando, está más abajo, y anunciando justamente esta acción, este padronazo general para todas aquellas personas que están fuera puedan sumarse a hacerlo. Fíjense cómo, usando redes sociales, un 50% de esta franja de edad se pone en marcha justamente reclamando por su derecho. Una de las chicas dice, estoy fijándome en este padrón a ver si puedo votar. Allí lo tienen, se ampliaban sus derechos electorales y fíjense cómo entre ellos se van convocando para ir dándose fórmulas y de manera rápida poder sumarse a estos padrones. Hay un tuit más donde justamente se busca informar a la población de cómo va a ser para linkear y para entrar a el sitio donde autoridades electorales dan la opción justamente, no es este tuit sino el otro, dan la opción justamente de poder modificar ese padrón. Este no es, este es el tercer tuit, no importa, ya saben que eso existe. ¿Por qué se quedaron fuera? Era muy importante que los mismos jóvenes convocaran por redes sociales como lo están haciendo, dando las señas de cómo quienes tienen de 16 a 18 años y están fuera de este padrón electoral, cómo pueden sumarse. Adrián Morano dice, una encuesta realizada en conjunto por Query, AN, MIR y asociados reveló que el 80% de los votantes que tienen entre 16 y 29 años rechazan a Macri. O sea, el voto joven es mayoritariamente opositor. De Yapa, aquí dicen de ñapa por este lado del mundo, de Yapa, cerca de la mitad elige a CFK Argentina. Suban por favor esta información gráfica para ver de manera más ampliada esta
Fuente consultora Kerry, esta imagen que de manera muy rápida muestra las franjas poblacionales que están a favor de cada candidato. Quédense con Cristina. A Cristina la apoyan en edades de 16 a 29 un 41%, por eso los dejan afuera y hay un error de empadronamiento. En edades de 30 a 49 el 35%, en edades de 50 a 64 la apoya un 23% y los que tienen 65 o más la apoyan con un 19%. Si voy a cómo se mueven esas intenciones de votos según el rango de edad a favor de Macri, voy a tener que en esa franja de 16 a 29 solamente el 17% le da su apoyo al presidente actual. Sí, vamos a ver, de 30 a 49, el 21% le da el apoyo a Macri, acá esa misma franja le da el 35% a Cristina Fernández. De 50 a 64 es donde Macri tiene su bastión de votos, 30%, Cristina tiene 23%. Y de 65 o más tienen este 49% de apoyo a Macri, que ahora, como se ha promulgado una decisión que es echar atrás una jubilación que se daba a las amas de casa y ahora Macri decide que no se va a dar más, hay que ver cómo se comporta justamente esta franja de 65 o más en su intención de voto a Macri. Van pasando cosas día a día y por eso esta niña de Les Jóvenes ponía, estamos a tiempo todavía de trabajar y de revertir resultados. Allí entonces las cosas, vamos a seguir aportando desde aquí otras informaciones y otros números para ir teniendo este pulso. Avancemos, ¿con qué seguimos? A ver, esto es RT, este es justamente el tema que les estoy mencionando. Un error en el padrón electoral deja fuera votantes entre 16 y 18 y se organizan para empadronamiento masivo. De ahí es que tomábamos justamente el tuit de Les Jóvenes. Edgardo Esteban se suma, adelante. Buen día, saludamos a la audiencia de Agenda Abierta esta mañana de viernes y como bien decís, hay preocupación con relación a un posible fraude con miras a las elecciones presidenciales de octubre próximo, en particular con el voto de aquellas jóvenes y jóvenes que votan por primera vez. Según las estadísticas, indican que solamente el 17% votaría a Mauricio Macri si se presenta como candidato a la presidencia y más del 40% a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Desde esa perspectiva se dice que hay un 50% que todavía no ha sido empadronado, por eso se ha llamado para el día de hoy a un empadronazo, a ir a poder anotarse para justamente estos jóvenes y estas jóvenes puedan sufragar en las elecciones presidenciales de octubre y marcando justamente una advertencia y una preocupación porque es un porcentaje importante. Realmente ya se vio en las elecciones del año 2015 cómo el sector de mayor edad acompañó masivamente a la gestión de Mauricio Macri, pero inversamente proporcional los jóvenes han acompañado y según se ha marcado en las estadísticas que hemos podido observar en los últimos días, estarían acompañando justamente a la expresidenta junto a Alberto Fernández. Desde esa perspectiva, se va a ver seguramente en el día de hoy un empadronamiento masivo por parte de las jóvenes y los jóvenes en función justamente de poder sufragar por primera vez como parte de este proceso electoral que está comenzando aquí en la República Argentina. Muchas gracias, Edgardo. Seguimos justamente auscultando un poco más. Nos preparamos para ir al análisis. Confírmenme si ya está Nicolás Moraz. Buenísimo. Muchas gracias, Nicolás, por atendernos hasta ahora. Profe de Historia, activista, colega también. Bienvenido. Muy buenos días, Marcela. Un placer. Muchas gracias. Hablemos de lo que está pasando en Argentina con este empadronamiento que deja por fuera a un sector poblacional muy especial, porque justamente es quien tiene llegada en las redes sociales, quien abiertamente dice está en contra del FMI y su modelo depredador aplicado en Argentina, y quien justamente le pide un cambio a la democracia del país, le pide crecer juntos. Creo que ahí hay un muy buen punto para arrancar con este panorama hoy electoral en el país. Bueno, el RENAPER, que es el organismo encargado del empadronamiento precisamente, se escuda o se excusa, mejor dicho, en que esta franja etaria es particularmente entre los 16 y los 18 años, que es la mayor parte de los jóvenes que no han sido empadronados, ha sido incorporada recientemente al electorado. O sea, no hace muchos años que se habilitó a los jóvenes de 16 años para votar.
y por tanto, bueno, esa vendría a ser la excusa. Lo cierto, por supuesto, es que tiene una instrumentación electoral en favor del gobierno de Macri, que está en una situación crítica, asumido incluso por muchos miembros de la coalición gobernante en los últimos días, que están presionando desde dentro de Cambiemos para que Mauricio Macri retire su candidatura o en todo caso se someta a elecciones internas para postular a otro candidato, lo cual ya es prueba de no solamente la falta de cohesión interna del gobierno del oficialismo, sino de cierta desesperación ante cómo se está consolidando el escenario electoral. ¿La desesperación surge de los resultados económicos a la baja? Bueno, por supuesto, la situación económica es nefasta y eso perjudica fundamentalmente al gobierno, pero más allá de eso, hay una gran consternación, más allá de lo que admitan los principales voceros del gobierno. Otros miembros importantes de la coalición, fundamentalmente los del Partido Radical, insisten que dada la maniobra de Cristina Fernández al proclamar a Alberto Fernández como candidato principal y generar una base más amplia de apoyos, ellos tendrían que hacer lo mismo en vez de seguir manteniéndose en el sectarismo de Macri, fundamentalmente en vista que los resultados de su gobierno son nefastos y los apoyos que pierde han aumentado muchísimo en frecuencia. O sea, cuando comenzó el año contaba aproximadamente con un 30% de los electores a su favor y ahora está notablemente por debajo del 25%, más cerca del 20% que del 25% en términos generales, ni que hablar directamente si se lo mide, como bien mencionaban ustedes, en el segmento de edad más joven. Pero claramente hay una pérdida brutal de apoyo al gobierno, sistemática, desde que recrudeció la crisis económica a mediados del año pasado hasta ahora, y la situación que se vive es límite. Sin duda hay tentación por acudir a recursos espurios para tratar de remediar esta caída. Ahora, hay otro punto aquí que te lo pregunto con pinzas, así no se dice que va para un lado o para el otro la subjetivación de la pregunta. Las noticias judiciales, ¿de qué manera se cuelan en este panorama electoral en el país? Bueno, mire, por supuesto que hay, tanto desde el principal medio oficialista que hoy por hoy es el diario La Nación, junto con el canal de televisión América TV y el Grupo Clarín, que en cierto punto está instigando que Macri renuncie a su candidatura, por tanto ya no creo que sea del enclave más profundo del oficialismo, al contrario, contribuyó de manera determinante a que gane, pero ahora está tratando de forzar una candidatura de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que pertenece al partido gobernante y goza de mejor imagen que Macri. Hay un intento cada vez más desesperado de utilizar la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y de otros dirigentes opositores para restarles votos, pero a la vista de las encuestas no está funcionando esta estrategia. De hecho, hay una gran pérdida de credibilidad del propio Poder Judicial, en términos que, bueno, esto es claramente una maniobra electoral más de un gobierno que, como le digo, no ha logrado ni siquiera retener a sus propios apoyos a partir de las políticas que implementó. Y esto lo estoy diciendo desde un punto de vista objetivo. Yo ni siquiera soy kirchnerista, ni mucho menos. Es la realidad fáctica y concreta. Hay un reverdecer de la oposición y la principal fuerza opositora hoy es el binomio Fernández-Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y hay una caída dramática e ininterrumpida de la imagen tanto de Macri como de su gobierno, pero especialmente de Macri. Por eso incluso entre quienes fueron sus apoyos más fieles, si se quiere, o más imprescindibles dentro de los medios de comunicación, que son los que se están haciendo cargo fundamentalmente de la campaña oficialista, hay presiones para que Macri retire su candidatura, y Macri todos los días o día por medio tiene que salir él o sus principales voceros, el jefe de gabinete Marcos Peña,
etcétera, a reafirmar que se presenta y que él será el candidato, etcétera. Es una situación bastante compleja para un presidente que apuesta a la reelección. En la Argentina, todos los presidentes que apostaron a su reelección, desde el regreso de la democracia, han ganado sin demasiados problemas. Y en el caso de Macri, todo apunta que será el primero que se dirige a un fracaso rotundo. Con lo cual, como le digo, es una situación que genera mucha susceptibilidad en las entrañas del gobierno macrista. Ahora, voy hasta ahora a citar también de un colega un tuit. Claudio Orellano: el juez Ramos Padilla pidió el desafuero y la remoción del fiscal Stornelli y lo citó a una nueva indagatoria el 31 de mayo. Hay aquí también, en este Poder Judicial, obrando de esta manera, hay cantidad de informaciones y de hechos que pueden modificar el avance o la marcha de causas judiciales activadas contra Cristina Fernández. Esto es lo que refleja justamente día tras día la prensa local y es lo que levanta alarmas en el mundo. Sin embargo, el FMI ha dicho que no le asusta, gane quien gane las próximas elecciones, que está listo para seguir adelante con un plan y con un rescate que ya está firmado y está consensuado. Así que cuando hablamos también de estas instancias y unimos el presente de Argentina y FMI, tenemos un panorama económico para el que venga, sea quien sea el sucesor o el propio presidente Macri reelecto, un panorama muy, muy difícil de modificar en lo económico, digo. ¿Qué propuestas se van lanzando justamente de cara a ganar en las primarias los candidatos y luego en las elecciones? Bueno, realmente en ese sentido ha sido muy audaz la decisión de reformular la candidatura kirchnerista, porque llevando a Alberto Fernández a la cabeza se amplía la base. Alberto Fernández tiene si se quiere, incluso hasta mejor comunicación, tanto con el empresariado argentino o incluso miembros de su equipo económico, como Guillermo Nielsen, que fue quien en el gobierno de Néstor Kirchner, secretario de Finanzas, renegoció la deuda con el Fondo Monetario que se arrastraba desde los 90 y la crisis del 2001, gozan de mejor imagen incluso ante los mercados internacionales que la propia Cristina, lo cual ha sumado votos, porque Cristina no perdió ningún voto propio con esta nueva candidatura y ha ampliado la base electoral. Esto ha obligado en general a reformular todo el escenario político. No solo dejó, le diría que prácticamente nocauta al gobierno, que insiste en presentar a Macri nuevamente, pero es algo que ni siquiera dentro de sus propias filas es seguro, sino que también impulsó, por ejemplo, a Roberto Lavagna, quien fuera a su vez ministro de Economía también de Néstor Kirchner, que presenta una tercera candidatura a confirmar que se presentará, etcétera. Hoy en día las propuestas económicas tienden a tratarse sobre la asignación de prioridades. En el gobierno se habla de continuar este rumbo económico, lo cual por supuesto aterroriza a gran parte de la población, porque la situación es crítica, y no hay ni siquiera expectativas dentro de las promesas del gobierno de modificar algo sustancialmente. Por parte de la candidatura que en este momento lidera Alberto Fernández, hay una fuerte promesa, al menos, de cambiar la asignación de las prioridades, y es muy probable que sea cual sea el signo que triunfe en las elecciones, la deuda se tenga que reestructurar, es impagable, es objetivamente impagable. De hecho, hay quien dice que es una deuda impagable de tal modo que fue tomada por esa razón, para que la Argentina tenga condicionada su política económica durante mucho tiempo. Hay muchos problemas para enfrentar, todos los candidatos se pronuncian al respecto, aunque todavía nadie ha presentado un plan económico concreto y objetivo para salir de la crisis. Está la cuestión inflacionaria, la inflación del gobierno de Macri es la más alta desde 1989, está la cuestión del déficit, el gobierno de Macri no lo ha eliminado del todo, la cuestión del endeudamiento es crucial, como decíamos, pero la falta de trabajo, la pérdida de trabajo, cómo la gente ha perdido poder adquisitivo, son distintos frentes en los cuales todavía hay
muchos pronunciamientos, pero no planes concretos, dado que ni siquiera se han cerrado todas las listas electorales. Vuelvo a repetir, por eso ha sido audaz la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, porque ha presentado la fórmula antes que el resto de las fuerzas políticas, que tienen tiempo hasta el 22 de junio. Luego, en agosto, están las elecciones primarias abiertas, internas y obligatorias, llamadas las PASO, que tienden a definir, por lo menos en conglomerados como el que pretende Alternativa Federal, que el candidato más votado sea el que se presente finalmente en octubre, y luego las elecciones decisivas, que son las de octubre. En el interín seguirán existiendo muchas elecciones provinciales donde hasta el momento, luego de 4 o 5, si no recuerdo mal, todas las provincias las perdió el gobierno. El gobierno ha tenido resultados pésimos, desempeños nefastos en cada una de las provincias donde se ha votado hasta el momento, y ha triunfado el peronismo. Creo que lo más importante es, en estos términos, quién conseguirá unificar los apoyos del peronismo. A estas alturas, Alberto Fernández está mucho mejor posicionado que otros candidatos peronistas nucleados en Alternativa Federal, o en el caso de Sergio Massa del Frente Renovador, que es posible que se incluya el espacio de la fórmula Fernández. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Excelente, Marcela. Hasta luego. Ahora, fíjense, vamos a rodar las respuestas ya a esta hora, pero tienen un tiempito largo para seguir respondiendo a nuestro interrogante. Porque cuando preguntamos en redes sociales si se mueve la maquinaria electoral en contra de la democracia, porque dejan por fuera a ciudadanos argentinos que tienen entre 16 y 18 años y dicen ser anti-FMI, y sin embargo se incluye en el padrón a 200.000 venezolanos pro Macri, preguntamos, ¿se mueve la maquinaria electoral en contra de la democracia? 83% dice sí, 7% dice no, 10% dice no sé. ¿Nos vamos a la pausa? Pausa rápida, ya volvemos. Y no estamos locas, no, no, y tampoco cuerdas, no, no. Bacarri, Quiñones, Dago, feminista, guerrar y planto. Este 24 de mayo se celebra el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, en homenaje a un grupo de mujeres británicas que se opusieron a la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, y la instalación de sus bases militares en el mundo. En el marco de esta fecha, movimientos feministas celebran el histórico de la mujer en la mediación de conflictos armados y en su lucha contra el imperialismo, el capitalismo y la defensa de la construcción de un mundo plural, equitativo y justo. Millones de mujeres a través de la historia han insistido sin tregua por construir un verdadero camino de paz, aportando grandes logros o incluso entregando su vida por ello. En todo el planeta, movimientos sociales, obreros, políticos y feministas celebran este día como recordatorio de que otro mundo es posible. Organizaciones feministas y pacifistas ven con preocupación el crecimiento acelerado de la industria tecnológica en el ámbito militar y el peligro del desarrollo desmedido de la energía nuclear. No obstante, para las activistas, el Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme no se conmemora para recordar las masacres del mundo, sino para tener presente las iniciativas de los movimientos de mujeres pacifistas que insisten en que la estrategia del fortalecimiento militar como política preventiva es contradictoria con los valores de la paz. Hoy, en Agenda Abierta, resaltaremos los esfuerzos de las mujeres que han influido para construir una cultura de paz contraria al patriarcado que como un sistema de valores ha dado vida a la industria militar, el guerrerismo y el imperialismo. Somos muchas y diversas, poderosas, no violentas, avanzando con firmeza para cambiar el sistema. Telesur le muestra la cara femenina del desarme y la paz mundial. Hoy se rinde tributo a las aguerridas mujeres, quienes con carácter pacifista, feminista y antimilitarista dan inicio o dieron en el 82 a este rol de la mujer luchando contra las armas y pidiendo por la paz. Un día como hoy, cada 24 de mayo, se levanta la voz rememorando este logro de la mujer europea y la enseñanza que llegaron a las mujeres de todo el mundo como abanderadas de paz en un mundo más justo y más solidario. Hoy, distintos movimientos sociales y políticos liderados por mujeres quieren sobrepasar este tinte de víctimas en conflictos armados mundiales y trascender como agentes activos a la hora de resolver
la guerra y las terribles consecuencias que deja una guerra. Además, el siglo de Torreón dice, en 1982 empieza a observarse el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, basándose en un movimiento autodenominado Mujeres de Negro, un grupo de mujeres del Estado de Israel que se opusieron a la ocupación de territorios palestinos y que crearon con la antigua Yugoslavia una red de mujeres contra la guerra, con el objetivo justamente de seguir luchando contra estos conflictos bélicos. Se estima que hay 90% de los afectados por las guerras que son civiles y en su mayoría que son mujeres y niños. Teniendo en cuenta esto también y buscando no ser más víctimas de violencia sexual y de brutales agresiones, las mujeres se ponen al frente de la paz. Fíjense esto. Vamos a ver, vamos a ir ampliando visiones. Mujeres de Negro de Toledo movilizándose para pedir que en la ciudad española haya un compromiso responsable para impulsar diálogo y negociación en los conflictos y que se declare ciudad libre de comercio de armas. Allí la convocatoria justamente a participar, a sumarse y el llamado diciendo os esperamos. Fíjense, hay mujeres emblemas. Este grupo de mujeres en Argentina justamente es emblema de paz. Las Madres de Plaza de Mayo se fundó en el 74 durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, esa dictadura cívico-militar que dejó 30.000 desaparecidos. Cuando se unieron tenían como objetivo reivindicar justamente la tarea histórica e ideológica de los desaparecidos, socializar aspectos relacionados con sus hijos, con la búsqueda y con el retorno con vida de sus hijos. Pedían cárcel a los autores intelectuales y materiales del genocidio y rechazaban las políticas, ayer y hoy lo siguen haciendo, las políticas neoliberales y el poder capitalista que nos oprime. Otro caso emblema es el de Milagro Sala, que es una indígena, nacida en Argentina, en San Salvador, dirigente de una organización comunal que se llama Tupac Amaru. Está detenida desde enero del año 2016, acusada por supuestos delitos de asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión. La lucha de Milagro Sala es por desmilitarizar tierras indígenas, por expulsar a las transnacionales de sus tierras sagradas. Pide además, exige un reconocimiento histórico y social de tribus indígenas. ¿Cuál es el delito de Milagro Sala? Haberse metido justamente en una olla sin fondo como era la adjudicación de obras públicas. En vez de esas transnacionales o esas empresas ligadas a gobiernos de turno que agarraban obra pública, pasa Milagro Salas con su cooperativa a levantar escuelas, centros de salud, viviendas que hasta con piscinas le daban a ese habitante históricamente despreciado por las autoridades un nuevo espacio y un nuevo rol político. Cuando se habla de Milagro Salas también hay que ir a meternos de lleno con la obra de Milagro, con la obra de la Tupac, disputando justamente ese espacio de poder. En este caso, la adjudicación de las obras públicas. A esta hora nos vamos a ir a Colombia para conocer la situación allí de las mujeres. Viene con nosotros José Manuel Jiménez. Bienvenido. Saludos para ustedes. Efectivamente, las mujeres en el conflicto armado colombiano han sido las principales víctimas de los diferentes grupos armados, legales y no legales. Las mujeres han tenido que sufrir el asesinato, la tortura, han tenido que sufrir el desplazamiento, han tenido que sufrir el asesinato de sus compañeros, de sus hijos, de sus familiares. Han tenido que sufrir también que volverse botín de guerra, que su cuerpo se convirtiera en un botín de guerra para todos los grupos armados que participaron en el conflicto durante más de 50 años en Colombia. Pero esas mismas mujeres por años le han dicho a la sociedad colombiana y a los grupos armados que no van a parir más hijos para la guerra, que son sus hijos los que mueren en los campos por otros ideales políticos que realmente no conllevan al desarrollo de sus comunidades. Esas mujeres han venido desarrollando trabajos fuertes e intensos en organizaciones sociales, en organizaciones comunales, en organizaciones de barrio, tratando de sacar adelante esa voz que le dice a los violentos no más. Y aquí hay que resaltar un caso en especial. En el proceso de paz firmado con la otrora guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, se creó la subcomisión de género, sui generis en el mundo. Nunca antes en un proceso de paz se había incluido el tema de género como un eje transversal en todos los puntos de este acuerdo. Pero no
no fue fácil la lucha para ellas, porque recordemos que a la mesa de negociación estaban los hombres, los que hicieron la guerra. Las mujeres estaban atrás de esos voceros de las FARC, de esos voceros del gobierno nacional. Entre ellas, gobierno y FARC, se lograron reunir, lograron concretar con organizaciones de mujeres en el país que el tema de género tenía que ser incluido en el acuerdo final y que tenía que ser el eje transversal de todo este acuerdo, porque ellas, las mujeres, fueron las mayores víctimas de este conflicto armado. Fueron más de 140 mujeres que se dieron esa lucha, que se dieron la lucha con los voceros de las FARC y con los voceros del gobierno, para que este tema estuviera incluido. Y hoy siguen desde el Congreso, desde las diferentes organizaciones sociales, luchando, sacando adelante esos acuerdos de paz con el tema de género. Es lo más importante y lo que más se resalta en este momento. Son hormiguitas que trabajan silenciosamente, esas líderes que siguen siendo amenazadas, perseguidas y asesinadas actualmente en el país. Pero ahí están ellas diciéndole al país que no se detendrán, que no pararán hasta ver este país en paz. Vamos a Oaxaca. Daniela González López, coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, ya nos está esperando. Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias Marcela por este importante espacio. Les agradecemos mucho desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Nos estamos yendo a un sitio que para mí es mítico. Oaxaca está ligada a una lucha soberana justamente y pro-independentista de nuestros pueblos americanos. Así que estés allí y que desde allí además trabajes derechos humanos, ya es un primer logro enorme que sumo aquí para ti en pantalla, Daniela. Quiero preguntarte la situación allí mismo en Oaxaca para partir a temas más globales. Así es, fíjate que Oaxaca es un lugar efectivamente en donde pues la lucha de las mujeres oaxaqueñas ha estado muy marcada, sobre todo por la participación de mujeres indígenas, de pueblos de la Mixteca, triquis, zapotecos, entre algunos otros. Y pues para comentarte un poco, digamos, una breve reseña histórica. Efectivamente, en 1995 nacemos como una organización de mujeres, como ya te dije, fundamentalmente campesinas, pero también en donde participamos mujeres maestras, estudiantes, amas de casa, es decir, otros sectores, y en 1995 se funda el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer. Justamente porque considerábamos que era muy importante, porque ya estábamos participando desde hace muchos años como mujeres en organizaciones mixtas, pero necesitábamos un espacio propio que como mujeres nos permitiera también potencializar los problemas que a diario estábamos viviendo y enfrentando por un lado, y por otro lado también estar luchando por algunas demandas específicas como mujeres. Así es como aparecemos, y justamente esta organización tiene una participación más adelante, durante ya muchos años más adelante, muy protagónica con lo que fue en el 2006, que se dio un conflicto muy fuerte al interior del Estado y que tiene que ver justo con un gobernador que ha sido uno de los gobernadores más dictadores y asesinos que hemos tenido en la historia de nuestros pueblos aquí en Oaxaca, que fue Ulises Ruiz Ortiz, un gobierno priista, en donde este gobierno, pues, cuando asume el poder, decide totalmente convertirse en un dictador autoritario, prohibiendo mítines, plantones, es decir, violando toda la libertad de expresión de las diferentes organizaciones y sectores en Oaxaca. Y entonces, como mujeres, hacemos una primera gran movilización en el 2005, previo al 2006,
y bueno, ahí fuimos reprimidas obviamente porque no nos permitieron entrar al Zócalo. Entonces, en el 2006 tuvimos una participación protagónica y justamente fue el 1 de agosto del 2006 cuando más de 20,000 mujeres decidimos salir a las calles exigiendo ya no más asesinatos, exigiendo la libertad a todas las presas y presos políticos que obviamente este gobierno asesino tenía injustamente encarcelados, y también que se pararan los asesinatos, porque una de las fórmulas que utilizó este gobierno priista asesino encabezado por Ulises Ruiz Ortiz fue a través de caravanas de la muerte, que así se le llamaron, que lo que hacían era estar asesinando en los diferentes puntos en donde la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca tenía diversas actividades y tomadas varias dependencias, porque la única consigna que en ese momento teníamos y tuvimos como movimiento encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca fue fuera Ulises Ruiz Ortiz. Entonces quedó demostrada la ingobernabilidad en el estado de Oaxaca, porque durante más de 6 meses los diferentes sectores tomamos las riendas del estado, y sin embargo, pues a nivel federal, como fue potencializado en ese momento por el panismo, a nivel federal, pues no se pudo dar su desplazamiento, pues, ¿no? Sin embargo, creemos que desde ahí la lucha de las mujeres ha sido muy importante, y realmente las mujeres le dimos un aire y también le dimos una fortaleza muy importante al movimiento en el 2006. Y justamente desde ahí hemos seguido participando en diferentes espacios, desde lo internacional, nacional y estatal, y como mujeres pues hemos logrado tener una participación protagónica. Esa consigna que usaron desde ese momento hasta el día de hoy se replica en el mundo, porque esa etiqueta, la calle es nuestra, que tanto han movido en redes sociales, ya también hoy, por ejemplo, mientras tú hablabas, yo iba haciendo una barrida en redes sociales de qué países se movían con la calle es nuestra. En Perú hay manifestaciones, en Argentina también hay un bastión de lucha feminista. Hay otros países que tímidamente van apareciendo, pero no porque estén compuestas por pocas voluntades femeninas o masculinas sumándose a la acción de pedir un alto a la guerra y de estar a favor de la paz, sino porque a lo mejor ese grupo que se mueve pidiendo esto no tiene la edad para manejar redes sociales como sí lo hacen los niños muy jóvenes. Hoy realmente hay un grito en todo el mundo, y quiero preguntarte si hay motivos para conmemorar o para festejar este día. Nuestra pregunta en redes sociales inclusive apunta así: todos conocemos la importancia de este Día Internacional de las Mujeres moviéndose contra la guerra. Ya hay una pregunta allí, y nos sorprende todavía encontrarnos con que hay personas que no conocen la fecha, así que por eso aprovecho que estoy contigo y voy justamente a sumar información, pedagogía sobre el tema. Así es, consideramos siempre que es muy importante, y creemos que la lucha de las mujeres en el mundo hoy está más fuerte, más reposicionada, y sobre todo justo un tema que nos ha movilizado y que en este año nos seguirá movilizando, tiene que ver con lo que decías o con lo que dices, que tiene que ver con el que queremos territorios de paz. Estamos en contra de la guerra y nos estamos focalizando justamente porque también hay que decir que la realidad de nuestra América es muy similar. Si comparamos México-Colombia, estamos viviendo realidades muy similares, en donde a diario, por lo menos en México, en nuestro país, desde el 2015, asesinan a diario a 8 mujeres, diariamente. Entonces, también un poco contextualizando, es muy importante y es muy fuerte que justo los últimos 10 años de los gobiernos anteriores al que tenemos hoy, que es un gobierno legítimo del pueblo, en donde también las mujeres, justo con esta participación en las calles, con toda la movilización, tuvimos una participación muy protagónica para hoy estar viviendo
por lo menos este cambio con un gobierno legítimo que ha asumido algunas directrices importantes. Sin embargo, los últimos 10 años que nos dejaron los gobiernos pripanistas de derecha en nuestro país se focalizaron en contra de una supuesta llamada guerra contra el narcotráfico, y esta mal llamada guerra contra el narcotráfico fue la fórmula perfecta para militarizar todo nuestro territorio nacional. Y en este sentido, como mujeres lo sufrimos de frente, toda esta violencia, y justo, fíjate que es un tema muy importante, porque no es casualidad que muchas compañeras que hoy estamos justamente en los ojos de los grupos paramilitares, como es un grupo paramilitar aquí en México que se llama Antorcha Campesina, no es casual que compañeras dirigentes de pueblos y comunidades indígenas estén amenazadas de muerte. Y esta es una realidad que acontece igualmente en Colombia con nuestras compañeras mujeres, que justamente también una de las fórmulas ha sido el salir a movilizarse, el salir y estar haciendo también trabajo a nivel de la sociedad, como por ejemplo como ha sido la Minga en Colombia. Entonces tiene que ver con la defensa de la vida, la defensa del territorio, y también aprovecho unos minutos para decir que efectivamente aquí en México hay compañeras mujeres que están amenazadas de muerte, tal es el caso de Soledad Ortiz Vázquez, mixtecas todas ellas, Bernardina Santiago López, Esperanza Hernández, y en mi caso también estamos directamente amenazadas de muerte por el grupo paramilitar Antorcha Campesina, y justo tiene que ver con la defensa de los territorios de nuestros pueblos indígenas, porque bien sabemos que ahí hay importantes intereses que se esconden, porque sabemos que en nuestros territorios hay minerales como oro, como carbón, como tierras raras y como otro tipo de minerales que les interesa mucho a estos grupos paramilitares mantener el control de los territorios de los pueblos indígenas para que directamente sean resguardados los intereses de empresas mineras, empresas eólicas, empresas hidroeléctricas, y en este sentido es que sí seguimos sufriendo esto, y ante esta situación es muy importante lo que planteabas, una movilización constante desde la lucha que como mujeres estamos dando, y ahora en este contexto creemos, sobre todo aquí en México y desde Oaxaca, que la lucha por nuestros territorios y también por la construcción desde abajo de ese poder popular que implica justamente una organización horizontal, y sobre todo que sigamos adelante avanzando. Nosotras decimos que es muy importante seguir avanzando en estos espacios liberados, libres realmente, en donde podamos estar ahí proponiendo una nueva forma de vida que tiene que ver con ese fortalecimiento desde abajo de esos espacios desde que son de poder popular. Entonces así es como lo hemos venido planteando, y por eso es que en este año, por lo menos desde aquí, desde Oaxaca, y esto lo vamos a hacer a nivel nacional, una convocatoria, estamos justamente convocando a foros, a encuentros, primero regionales de mujeres, porque estamos en defensa de la vida, en defensa de nuestros territorios, en contra de la guerra, a favor de la paz, y lo vamos a estar dando a conocer en su justo momento. La convocatoria la vamos a estar haciendo porque estamos pensando en una movilización muy grande y muy fuerte para este próximo 8 de marzo del 2020, porque consideramos que las condiciones en este momento de nuestra América necesitan que toda esta unificación del grito y de la voz de las mujeres tiene que estar muy presente, tiene que estar muy fuerte, porque vemos que ha habido realmente pues gobiernos, hay gobiernos en nuestros territorios, como es en el caso de Brasil, en donde sabemos que ahí nuestras compañeras están dando una lucha muy fuerte. Sin embargo, Bolsonaro realmente es un gobierno de derecha fascista, y entonces estamos viendo que es muy necesario y es urgente, y no nada más en Brasil, en otros países como en Argentina también con Macri, todo lo que está pasando. Entonces, en ese sentido creemos que es muy importante unir nuestras luchas, unir nuestras voces para poder enfrentar todo lo que estamos viviendo.
Gracias, Daniela. Hasta la próxima. Ni hablar de lo que pasa en Venezuela, donde justamente un poder imperial no se cansa una y otra vez de proponer acciones que tumban nuestro día a día feliz. Ayer conocíamos justamente la defensa que hacía el presidente Maduro, que aseguró la continuidad del programa de alimentos CLAP, que abastece de insumos básicos a 7 millones de familias en este país. Aún con sanciones, el CLAP sigue. Allí una declaratoria que justamente busca la paz, y en eso mucho tiene que ver el día a día, en la paz de este pueblo venezolano, la acción de las mujeres. Les preguntamos en Twitter si conocen la importancia de la fecha. ¿Saben qué? Hay un 60% que dice no. Allí es donde hay que sumar información, pedagogía y conocer un poco más de lo que nos pasa como féminas. Un 27% tiene claro que sí, que sabe de qué se trata este Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, y un 13% dice no sé. Otro tema en nuestra agenda abierta. Desde el 23 hasta el 26 de mayo, los europeos están llamados a las urnas para elegir o ratificar a los nuevos integrantes del Parlamento Europeo. Holanda, Reino Unido y los Países Bajos fueron los primeros en dar inicio a las votaciones que la mayoría de los países miembros celebrarán el próximo domingo. En Holanda, el partido de ultraderecha Foro para la Democracia lidera las votaciones en el Parlamento Europeo. Su líder, Thierry Baudet, ha declarado en diversas ocasiones que considera a la Unión Europea un cáncer. Mientras tanto, en Reino Unido, cerca de 40 millones de británicos votan pese a la crisis de gobierno que atraviesa en consecuencia del Brexit, que llevó a la renuncia de la primera ministra Theresa May. La salida del Reino Unido de la Unión Europea está prevista para el 31 de octubre, lo que hace que los 73 diputados electos en esta jornada tendrán apenas 4 meses de mandato. Hasta ahora, el nuevo partido del Brexit, liderado por Nigel Farage, encabeza las intenciones de votos según los últimos sondeos. No obstante, los resultados serán dados a conocer el próximo domingo, una vez hayan votado todos los países del bloque continental. Hoy en Agenda Abierta abordaremos el desarrollo de las elecciones del Parlamento Europeo. ¿Qué dice La Vanguardia? La mesa del Congreso suspende a los diputados presos con los votos del PSOE, del Partido Popular y de Ciudadanos. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull fueron suspendidos. Los abogados del Congreso consideran que estos diputados independentistas que están siendo procesados ante el Tribunal Supremo por el referéndum independentista de octubre del 2017 y están en prisión provisional, mientras se lleva adelante el debido proceso, no pueden ejercer como parlamentarios. Avanzo. Fíjense este titular de Le Monde Diplomatique: un imperio europeo en vías de colapso. Cuando hablan de la Unión Europea aquí en Le Monde, dicen que la Unión Europea hoy es el concepto más cercano, el del imperio liberal o mejor aún neoliberal. Llamar las cosas por su nombre ayuda a entender justamente por qué en pleno seno de la Unión Europea hoy hay un Brexit, un país como Reino Unido que se quiere salir. Ya voy con Pablo Navarrete, que va a sumar información sobre esa renuncia de Theresa May, primera ministra británica. Antes voy a ir a sumar información sobre este punto específicamente con uno de nuestros compañeros de tarea, uno de los muchos que tenemos en suelo europeo. Sergio Rodrigo, desde Andalucía. Adelante. Muy buenos días, buenas tardes desde España para toda la audiencia de Telesur. Efectivamente, aquí en España hoy se cierra la jornada electoral de cara a los comicios europeos del próximo 26 de mayo, una gran jornada electoral en la que España va a votar no solo al Parlamento Europeo, sino también elecciones locales y algunas regionales. Estas elecciones europeas ya han arrancado con los primeros países que ya han ejercido su derecho al sufragio, como son Reino Unido, Holanda o la República Checa. Se espera que el domingo ya concluyan con el resto de los 28 Estados miembros de la Unión Europea para conformar el Europarlamento, que mantiene 705 eurodiputados. Como digo, se va a elegir el próximo domingo y sobre la mesa está la incógnita de la ultraderecha. Según las encuestas, entre el 25 y el 30% de ese Parlamento estaría completado por los grupos ultraderechistas que han liderado los mensajes xenófobos, racistas y sobre todo antimigratorios. Hay que recordar que Europa en estos últimos 5 años, es decir, desde los últimos
comicios europeos 2014, más de 15.000 personas fallecieron en su intento de llegar a la Unión Europea a través del Mediterráneo. La mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial ha marcado sin duda esta última legislatura, y eso ha hecho sin duda que los grupos ultraderechistas hayan aprovechado ese mensaje de odio para incitar a las masas a votar su opción contra las personas en tránsito. Como digo, habrá que esperar al domingo para esa gran elección europea. Europa se juega en estos comicios el futuro de su Parlamento, que va a estar, como digo, marcada con la llegada de la ultraderecha, con en torno al 25-30% según las encuestas. Gracias, Sergio. De inmediato, Pablo Navarrete. Theresa May, bye, anunció su dimisión. Vamos a ver cómo están las cosas. Pablo. Buenos días a todos los televidentes de Telesur. Buen día. Bueno, sí, la gran noticia del día era lo que ya se esperaba hace días, sino semanas, que Theresa May finalmente anunció su dimisión, aunque esto no será efectivo inmediatamente. El 7 dice que ya no será la líder del partido de gobierno de los conservadores, pero el proceso para elegir el nuevo líder del Partido Conservador es un proceso que llegará hasta la segunda semana de julio, y Theresa May aún estará como primera ministra dentro de ese periodo. Ahora, esta mañana dio un comentario afuera de 10 Downing Street, que es la casa de la primera ministra en el centro de Londres, de como 6 minutos, y al final lloró cuando, antes de sus últimas palabras, cosa que ha hecho, que se ha comentado mucho en los medios sociales aquí en el Reino Unido, evaluando cuál ha sido su legado. Muchas críticas dentro de su partido y por amplios sectores del gobierno de la sociedad británica respecto a su política contra los inmigrantes, contra especialmente el escándalo del Windrush sobre los caribeños, su política como ministra a los inmigrantes, a lo del Brexit, que no ha podido unir el país ni su partido. Entonces va a ser un poco menos de 3 años que fue primera ministra, y muchos dicen que fue la peor primera ministra en la historia del Reino Unido. Entonces el país ahora sigue viviendo la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el Brexit. Ambos partidos están muy afectados por el tema del Brexit, tanto los conservadores y el Partido Laborista, donde hay tendencias claramente a favor y en contra. Entonces es un tema que realmente ha convulsionado la sociedad británica y la política británica y ha polarizado el debate. Ahora tenemos a políticos que están siendo atacados en las calles y entonces el Brexit ha sido un tema que realmente ha afectado mucho a la sociedad británica. David Cameron ya ha dado declaraciones hasta ahora, Pablo, y ha dicho que la decisión que asume May es la correcta. Realmente la dureza con que le responden sus opositores y la gente del común llama muchísimo la atención. Una mujer lagrimeando, despidiéndose, entregando mandato, que era algo a lo cual se ha negado hasta el último segundo, y aparecen estos pronunciamientos. Muy duro lo que se está viviendo. Todo fue casi en simultáneo, te diría, ni siquiera inmediato. En simultáneo, allí mismo ya las voces en discordia aparecían tras su renuncia. Pablo. Así es. La crítica en contra de May ha sido realmente chocante, mismo dentro de su partido. Ya se hablaba abiertamente que va a ser la próxima sucesora a ella, ya su autoridad ya no existía efectivamente. Y la crítica realmente el Reino Unido vive un momento muy difícil en este momento. Hay una ruptura muy grande en la sociedad a causa quizás del Brexit, pero como ha dicho el líder socialista del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, no es realmente el tema Brexit, aunque esto ha enfocado todo el debate. Realmente es el tema en que esta semana tuvimos una conferencia de prensa del ex relator especial sobre la extrema pobreza, quien fue sumamente crítico sobre las condiciones de pobreza extrema en el Reino Unido. Y es esto que también, estas condiciones, la inequidad que existe en la sociedad, que dan causa, que son el producto de por qué la gente está votando en contra de estar en el bloque comunitario, porque hay un bloque en Londres metropolitano que la cosa está bastante bien, pero uno sale al norte del país, a los
a los pueblos que eran mineros antes, que han sido deindustrializados, y ve realmente un gran nivel de pobreza. Entonces hay un país que está muy dividido y los conservadores durante su mandato han incrementado todos los índices de inigualdad y pobreza. Gracias, Pablo. Me voy al espacio de deportes con un tuit muy cortito que da una clave, y para que vean que esto que plantea, todas estas internas dentro de la misma sociedad, no solo londinense, sino de Reino Unido en general, ya estaban dadas de mucho antes. Ya había terreno social aquí sobre el cual trabajar, algo que no se ha hecho y que hoy detona justamente en estas separaciones y en estas cosas y en estas actitudes tan feas que hemos visto hoy hacia May. ¿Qué hago con esto? Le dijeron así literalmente: salte tú que me pongo yo. Deportes. Año 95. Eric Cantona era sancionado con 9 meses sin jugar porque le dio la patada a un hooligan, una patada. Un hooligan es un hincha violento en Reino Unido. Bueno, este hombre, cuando le gritaron cosas, fue y lo pateó. El hooligan le había gritado insultos racistas. Cantona ha dicho: fue el mejor momento de mi carrera. No todos los días se tiene la suerte de patear a un nazi. Hoy cumple Eric Cantona 53 años y en las redes se acuerdan de ese momento, de ese gesto, y le desean feliz cumpleaños. Ahí lo tienen. Cantona's getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous. Norman Davis, the Manchester United kit man, trying to pull him away. Jamás le dolió. Jamás le dolió haberse quedado lejos del fútbol a raíz de una decisión de esas. Lo que reivindica es que justamente tuvo la oportunidad de devolverle una patada a un nazi. Más del Mundial de Fútbol Masculino, en este caso el Sub-20, juego principal. Polonia recibía a Colombia, selección sudamericana. Le arruinaron el debut al anfitrión, tal como lo hizo la selección absoluta en Rusia el año pasado. La Sub-20 apabulló también a este combinado europeo 2-0. Primer gol de Iván Angulo, 23 minutos, ya dejaba ver que los colombianos tendrían el dominio del juego, tal como sucedió a lo largo de todo el partido. 3 minutos del complemento, Luis Fernando Sandoval anotaba el segundo, la definitiva. Además, la selección sudamericana se llevaba todos los puntos, los 3 puntos que estaban en juego. Allí algo entonces de lo que pasaba con este triunfo, allí también reseñado lo que va ocurriendo. Aquí me pedían, por favor, la NBA, por favor, flaco, no puedo. No vi el partido, solo lo seguí por redes, todos hablan de que estuvo sumamente delirante, interesante, etcétera, etcétera. A las 11 en Telesur tiene su espacio deportivo, seguramente ahí les cuentan algo los muchachos de lo que pasó en la NBA. Tiempo de despedirnos, ya nuestros compañeros listos, dejamos la agenda abierta, los veo a las 10 de la mañana, hora local en Impacto Económico. Así que las cosas me toca hacerlas corriendo.